Hola a todos, hoy día estamos aquí con Constanza Meich Sepúlveda, que ella es psicóloga transpersonal y terapeuta complementaria. Y bueno, yo soy de Acani Ediciones y hoy día vamos a hablar acerca del vínculo. Entonces, hola Constanza, ¿cómo estás? Hola, hola Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir abriendo un poquito el tema porque nosotros trabajamos una editorial que básicamente habla del vínculo entre las personas, el vínculo con el entorno también, y hoy día queríamos abrir este tema con la Constanza para justamente que nos cuente un poquito por qué para el ser humano es importante tener la sensación de un vínculo. Entonces, si nos puedes contar un poquito. Ajá. A ver, primero, primero que todo considerar que como seres humanos nacemos para vivir en comunidad. O sea, un ser humano vivir solo es imposible. Por lo tanto, ya nacemos de una madre, o sea, nacemos de alguien. Por lo tanto, ya ahí establecemos el primer vínculo, que es tremendamente importante, porque es lo que nos va a entregar todos los recursos para después desarrollarnos durante toda la vida. Uh-huh. Eh, si nos vamos a nuestros ancestros, a los antiguos, nosotros venimos de clanes, de tribus, y el vínculo ahí era un vínculo muy natural, y era una comunidad. O sea, estamos, todo lo que si a alguien le pasaba algo, nos pasaba a todos, y todos estábamos ahí pendientes de poder ayudarlos a sanar o a solucionar el problema que pudiera surgir alguno de los miembros. Eso ahora se ha perdido bastante, porque ahora estamos como cada uno preocupándonos solamente de nosotros y nos olvidamos que tenemos a alguien, inclusive dentro de la misma familia, eh, que alguien puede estar teniendo algún problema o que puede estar en alguna situación complicada. Entonces como que nos enfocamos solamente en nosotros mismos y hemos perdido la visión de la comunidad, del resto, y también inclusive del clan o de las comunidades, nuestras amistades, en el entorno del trabajo, en el barrio donde vivimos, bueno, y así ciudad, país, mundo, etcétera. Eso es algo que ya está cambiando, y eso es algo súper positivo, a propósito de las crisis que están ocurriendo. Está cambiando esa visión, ese sentir, hacia allá volver a lo ancestral, volver hacia de lo que somos, de la esencia como ser humano. Y en esa esencia del ser humano es muy relevante, como decía al principio, el vínculo. El primer vínculo es, bueno, nuestra conexión con la madre en el momento de la gestación. Uh-huh. eh, y, bueno, y cómo se desarrolla ese vínculo, cómo está la madre en el momento de la gestación. Sabemos que el bebé ya percibe todo y bueno, posteriormente ya cuando ya existe el bebé nace, empieza la relación más importante, que es esta dependencia con la mamá, y ese vínculo es muy, muy, muy relevante que se elabore lo más sano posible. De hecho, ahí Eh, también es importante justamente la cosa de la comunidad, porque para que la madre esté bien tiene que haber una comunidad que también respalde eso. Y finalmente, y eso influye también en el hijo, ¿no? No. es, es que, claro, por eso, porque claro, una madre que se siente desprotegida, es una mujer ya finalmente que es mamá, que se siente desprotegida o sobrecargada, o con falta de red, porque la red y el apoyo es tremendamente relevante. En el proceso de la gestación, eso inevitablemente va a generar un impacto en las memorias eh, inconscientes del bebé al momento de nacer. Y eso, si no se trabaja, eh, no se aborda posteriormente a través de los síntomas que los niños manifiestan, va a generar un adulto con algún problema. Eh, y ese adulto no va a poder finalmente aprender a vincularse sanamente. Entonces esto viene de muy atrás. Y como decías tú, el valor de la comunidad
este apoyo, en este nido, en este núcleo de vamos todos juntos, es muy importante para una mujer que está embarazada, está gestando. Y esto también... Que de hecho justamente ese dígame. sentido de pertenencia yo creo que tiene que ver en todos los ámbitos, porque también está desde los niños cuando son chiquititos, en el colegio, por ejemplo, o de ir tratando como tipos de temas que son inclusivos, etcétera, como que no solamente, claro, la madre es en el momento de la gestación de esa guagüita, pero después también en el crecimiento de esa persona también influye lo que va pasando alrededor. Uh-huh. El entorno tiene o sea, la socialización, digamos, todo lo que yo estoy ya adquiriendo del entorno tiene mucho que ver. Pero también eso tiene que ver con cómo ha sido el vínculo inicial. Porque si yo nazco en una familia en donde recibo amor, donde está papá y mamá presente, no necesariamente físicamente, sino que disponible emocionalmente a satisfacer las necesidades de este pequeño, de esta pequeña, las necesidades, bueno, de todo tipo, porque hay necesidades afectivas, necesidades básicas, ¿cierto? De curiosidad, de juego, de descubrimiento. Si estos padres o el clan, no voy a hablar solamente de los padres porque también hay cuidadores, que puede ser abuelo, abuela, los mismos profesores en el colegio, digamos, la gente que está al cuidado de los pequeños, si están disponibles, este chico o chica empieza a crecer con todos los recursos personales para enfrentar el mundo. Entonces, cuando el vínculo se corta, cuando no está siempre presente y siempre disponible, que hay como una cosa de que a veces sí, a veces no, o es un vínculo más bien condicionado, que ok, yo te entrego mi amor y mi cariño si tú haces esto, si tú cumples con estas condiciones que yo te doy. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el niño y la niña empieza a crecer de esa forma, empieza a aprender que el mundo se desarrolla así. Y eso lo empieza a adquirir, obviamente a aprender, que es lo que posteriormente va a repetir, pero además empieza a observar que hay un mundo, que el amor es completamente, no es incondicional, es condicionado, que va a depender de sus esfuerzos, o sea, si él a veces va a tener que doblegarse en su ser para poder cumplir las necesidades del entorno. Claro. Eso, poner al otro como por el otro, no por él mismo, finalmente. Y empieza a olvidarse de lo que es él. Esto es el famoso condicionamiento, al final. Bueno, aquí estamos como... el vínculo da como para hablar de hartos temas, la verdad, pero... esta sensación de sentirse protegido, de sentirse acogido, escuchado, este sentir que yo puedo contar con alguien, me da la seguridad para enfrentar el mundo, porque si no, ¿cómo? Sí. De ahí vienen las corazas, o sea, si yo no tengo un vínculo sano inicialmente con mi madre, que es lo más importante de todo, ¿no? Después obviamente el padre también lo es, pero la madre es lo más importante en los 7 primeros años del niño. Uh-huh. Y el padre, como ya la figura paterna, la figura masculina, ¿cierto? Y todo lo que implica, todo lo que se relaciona con ello, en el tema de la autoridad, todo eso, si yo no tengo ese vínculo sólido, digamos, sano, que esto no hay ningún estándar, ninguna moralidad ni norma de que esto tiene que ser así, 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 no, dentro de lo máximo que se puede, obviamente, poner atención a eso. Obviamente a mí me va a ir costando en adelante poder vincularme con otros, porque no lo he aprendido de mi base. Claro. Entonces, ahí ya viene, claro, y como decías tú, los vínculos en la escuela, el poder confiar en un otro, el querer yo estar, por ejemplo, en pareja. Hay muchas personas, bueno, yo en mi consulta atendí a un hombre que le costaba establecer una relación de pareja, porque cuando ya llegaba la hora de comprometerse, se aterraba y salía arrancando. Él no podía entrar no podía vincularse. Tenía un bloqueo ahí tremendo, producto de sus historias anteriores con
pero particularmente ahí con su familia, con su clan inicial, que toda esa familia tenía problemas vinculares hacia atrás. Entonces él no podía relacionarse. Mm. Entonces, esa es la relevancia del vínculo para la seguridad, para estar en el mundo de una forma, para finalmente volver a vivir en forma más aclanada, como más en comunidad, ocuparnos del otro. Desde un vínculo sano surge la capacidad de la empatía, de la solidaridad, de ser solidario, de trabajar en el servicio también por los demás, de reconocer y valorar lo que yo soy, lo que yo siento. Todo eso surge a propósito de un vínculo. Y de hecho es súper importante porque también hoy en día las cosas se están moviendo, o sea, ya nos estamos dando cuenta que esta figura que teníamos antes no estaba siendo beneficiosa, o sea, en verdad al parecer no tengo la cifra exacta, pero sé que han ido subiendo, no sé si los trastornos mentales y más como vacíos internos entre las personas por esta falta de comunión o de comunidad. Entonces, es necesario empezar a tomar este tipo de temas porque tenemos que volver un poco al origen, siento yo, como que en ese sentido es importante de volver a ese clan, de volver a conectarnos, a ver por qué existe esta cosa que es como tan difícil, ¿no? En este medio y en este momento mundial. Es que así como, es que desde eso mismo, es difícil, porque no tenemos vínculos. O sea, sí, tenemos vínculos, sí, no es que nos estemos flotando y no tenemos vínculos, pero, pero no son vínculos sanos, Claro. muchos. Yo no estoy generalizando que estamos todos mal, no, no es así. A quien le caiga el poncho que se lo ponga al final. Bueno, yo también lo hablo desde mi experiencia, yo tuve que sanar muchos vínculos en mi vida, partiendo por mamá y papá, obviamente. Y Por de aquí ahí estamos en eso mi también. familia. Sí. Claro, o sea, pero como tú dices, es difícil cuando el vínculo, es difícil cuando el vínculo no está, o está débil, está roto, hay bloqueos ahí, no está sano, no es amoroso, es Claro, ambivalente, o sea, dicotómico, hay contrariedades, o a veces sí, a veces no. Eh, Poner la atención a esa forma es súper importante para que la vida sea más fácil mm, para un ser humano, porque y en esto de la comunidad, como dices, de volver al origen, o sea, si nosotros nos vamos a ver a las tribus que existen actualmente, normal, porque gracias a ellos estamos recibiendo también harta sabiduría ahí, si vemos cómo algunas tribus en distintas partes del mundo viven, ellos viven así. sí. Y enfermedades, no sé qué tanto, hay algunos que son muy longevos. Obviamente cada uno tiene sus rituales y sus formas de ritualizar y de ver la vida, pero siempre tienen unos códigos muy sólidos y están ahí, está el clan, la comunidad, es importante. Lo vemos en la naturaleza también. En la naturaleza, ningún ser de la naturaleza funciona aislado, separado, están todos relacionados, están todos vinculados. Y hay uno que le pasa algo, los otros salen y van ahí como a aportar. Entonces, Y es un equilibrio, porque es como, finalmente, claro, cada uno aporta con lo suyo. O sea, en verdad, si es que no está uno, no va funcionando todo este equilibrio. Se descontrola la misma naturaleza, el agua, etcétera. Van pasando cosas, justamente. Sí. sí, En ese sentido, por yes. ejemplo, bueno, a mí me tocó hacer un libro que fue una reflexión acerca de eso que tenía que ver con Instinto, que lo sacamos con la editorial Catalonia, que es acerca de la gestación y el parto, ahí la gracia de eso era justamente unir que nosotros gestantes somos exactamente lo mismo que lo que está ocurriendo en la naturaleza, que finalmente el árbol está pariendo todos los días las hojitas, de que, no sé, pues, el caballo de mar
el macho es el que le pasa, es el que tiene el parto, entonces justamente si hablamos de roles compartidos se pueden ir haciendo cosas, de ir viendo qué es lo que pasa en la naturaleza que podríamos ir tomando y qué cosas tenemos también que nos hemos desvinculado de eso. Entonces hemos dejado esa gestación de lado, hemos dejado, hemos entregado nuestros mismos poderes ancestrales como, ya, ok, ahora voy a mañana porque mañana me calza. Ahora, de todas maneras, también yo creo que es súper importante comprender de que cada persona va pasando por distintos procesos. Entonces, de repente hay alguien que no va a adquirir esa conciencia y no va a querer pasar por eso, o tal vez alguien quiere pasar por eso y finalmente las cosas se dan. Entonces, como que está esta cosa que hay que soltar, tener como ir ahí viendo cómo se va dando, pero ir generando la conciencia es como creo que es importante en ese sentido. Dentro de estos descubrimientos, por lo menos, que se han ido dando en general. Esto es darse cuenta que están ocurriendo ahora, porque ahora está desde hace un tiempo, hace pocos años atrás, así como yo lo he visto desde mi percepción como bien exponencial, la conciencia social y ecológica que hemos tenido como seres humanos. Antes no importaba nada. Sí. Y ahora sí hay una consideración, una importancia porque estamos volviendo al origen. O sea, estamos despertando las memorias que están dentro. Si todas esas memorias están dentro de nosotros, desde el inconsciente colectivo. Entonces Claramente, volvemos a recordar de como, dónde venimos. sí, que somos lo mismo. Es como eso. Que somos claros. Entonces, Entonces, si no todo cuidamos eso, el medio enriquecer ambiente, eso, ¿cómo? y Parece si que no cuidamos se el me medio cortó. ambiente, no nos cuidamos a nosotros mismos, porque finalmente es el lugar donde habitamos y finalmente es donde estamos viviendo y somos parte de ese sistema. Entonces, tiene que ver con eso. Por eso ese vínculo también con entender el medio ambiente como parte de, es como necesario. No sé si tú lo ves así. Necesario para la vida. Para la vida. Y nos damos cuenta también que si nos conectamos con ello, empezamos a enriquecernos personalmente también. Podemos, la naturaleza es tan hermosa que es una compañera eh, perfecta para la sanación, de hecho. Muchas veces cuando estamos medio colapsados o no sabemos qué pensar respecto a una situación, nos vamos a la naturaleza y nos volvemos a conectar. Y esto a mí me pasa y sé que le pasa a mucha gente también. Entonces ahí como que nos volvemos a unir esa conciencia vínculo con el ambiente, con los demás, con las demás personas, los demás seres humanos. Es como, es como de un micro a un macro, un macro a un micro. Al final es lo mismo. O sea, lo que sucede en la naturaleza también sucede entre nosotros, como nos vinculamos desde como la relación uno a uno, Sí. luego llevarlo al clan familiar y así, en el trabajo, en la escuela. Ahora, todo lo que aparezca como un conflicto, como algo que me cueste respecto al vínculo, es algo que no tengo trabajado. Es algo que pasó en mi infancia, o algo que está en mi memoria ya quizás un poco más de la transgeneracionalidad, o sea, más ancestral, que ahí hay algo que está bloqueando eso. Bueno, de ahí la importancia de poder ser como, darse cuenta de qué manera estoy vinculándome en general con todos los seres al final. Y particularmente dentro de la familia. O sea, si yo ya empiezo a darme cuenta de cómo fueron mis vínculos familiares cuando yo era pequeña, me voy a dar cuenta que eso mismo lo puedo tender a repetir o puedo tender a sobrecompensarlo yéndome al otro extremo, por ejemplo. Entonces, ninguno de los dos funciona sanamente, así que de ahí lo mejor es como poder darse cuenta, ser consciente y poder sanarlo. Ya, y ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos una conciencia o estamos generando esta conciencia, ¿de qué manera, por ejemplo, si nos vamos hacia el lado emocional, de qué manera, porque claramente para generar vínculos tenemos que tener este equilibrio emocional de gestión donde parto yo y terminas tú para que esté el otro en el fondo y estemos
todo. Ujú, ujú, Entonces, en ese ujú. sentido, te quería preguntar, como, ¿cuál es el impacto en la gestión emocional en un adulto? En el fondo, ¿cómo podría impactar si nosotros generamos realmente una buena educación emocional a los niños desde el principio, hacia cómo podría evolucionar eso hacia el futuro? Eso es como, te la dejo. O sea, yo creo que primero, primero que todo es trabajar con el niño interior, porque si yo soy adulta y no tengo reconocida a la niña que existe dentro de mí, si no la tengo protegida por mí misma, amorosamente, si no, si no la nutro yo misma, si yo no me hago cargo de mi niña, cuando digo la niña, me refiero a estas memorias antiguas de recuerdos dolorosos, de carencia, de negligencias quizás un poco percibidas de parte de los padres, de abandonos, de rechazos, experiencias dolorosas que vivimos de niños. Si no lo trabajamos, no, esto nos va a perseguir siendo adultos. Entonces, si yo no tengo eso bien reconocido, aceptado y ya transmutado, o sea, habiéndolos ya liberado de mí, si yo tengo hijos, voy a proyectar todo eso en los hijos. Si yo tengo una pareja y tuve carencia de presencia de padre, por ejemplo, voy a estar demandándole eso a mi pareja todo el tiempo. Esas son las heridas de niño y creo que esas tienen, así mismo como las enfermedades también, hay una carga emocional, porque cuando somos niños somos pura afectividad. No hay un pensamiento crítico, racional funcionando ahí. Es puro afecto nomás. Entonces, queda poco elaborado, no queda bien elaborado, queda elaborado muy dañinamente cuando lo pasamos mal, y esa carga energética emocional queda reprimida, queda estancada. Eso posteriormente se representa en algún síntoma eh, que permanece, ¿cierto? Esto como desde la biodescodificación, o eh, puede surgir como eh, una enfermedad física, una enfermedad psicológica. Eh, Puedo verlo en la forma en que yo me relaciono con los demás, también muchas veces viene desde ahí, viene desde ese día. Entonces, la gestión, claro, yo creo que primero es como reconocer qué me pasa, o sea, conocerme, porque si yo no me conozco, ¿cómo puedo trabajar sobre mí misma, mis cosas y poder ir avanzando y evolucionando como ser humano si no me conozco? Entonces, como primero, reconocer esas emociones que surgen impulsivamente en mí, las que me cuesta controlar, el cómo me siento cómo me siento emocionalmente frente a ciertas situaciones, cómo tiendo a responder frente a determinados estímulos o eventos o personas, a responder emocionalmente. Primero como tener bien reconocido eso, y bueno, es un proceso, pero la gestión emocional para poder, es tremendamente relevante para poder llevar a cabo una vida sana y equilibrada, pero hay que partir primero por reconocerlas. Es como saber Porque cuáles podemos tener son, emociones que no hemos claro. vivido nunca, que no nos permitieron vivir, nosotros que venimos como de la escuela un poco más, la transición de padres que no vivieron sus emociones, porque eran castigadas, también existía, eh, o algunas muy sobrevaloradas, por ejemplo, a depender del clan y de la cultura del clan y de las creencias de ese clan. Eh, pero ahora es importante que cada una de las emociones se le reconozca, se le dé un lugar y que se las viva, obviamente sin afectar a los demás, esto es parte como del equilibrio, para que la emoción, así como surge, salga, porque una emoción es así, dura poco. Claro. Cuando se queda pegada es el problema. Entonces, si podemos reconocer esas emociones que tenemos más enquilosadas, más ancladas, que nos gobiernan muchas veces, y que finalmente van a formar parte de nuestro estado de ánimo. O sea, si yo tiendo a ser a tener mucha pena
por experiencias, esa tristeza no vivida, me va a desarrollar una depresión después. Entonces, si empiezo a ponerle ojo y atención a esas emociones y a esos estados de ánimo, puedo empezar a hacerme después cargo de ellas. Y ir liberándolas finalmente, porque, no sé, pues por ejemplo, también, bueno, nosotros generamos un material donde hay 10 emociones y 10 gestiones de la emoción, donde finalmente también dice que nosotros no somos todos iguales, que no tenemos la misma intensidad en la emoción. Entonces de repente, no sé, pues una pena puede ser como una pena que está interna y una pena hacia afuera. Por ejemplo, en el caso, bueno, lo tengo acá, el Memorice, este mismo. Pero la idea es que justamente hablar de esto y de mostrar de que, no sé, pues niños y niñas pueden llorar, de que a todas las personas les pasan, la rabia puede ser así como retenida, o puede ser totalmente para afuera, eufórica, o puede ser etcétera, y son cosas que finalmente ocurren. Lo que pasa es que, claro, por lo general también nosotros tenemos súper visto que el tema de la emoción, la rabia, la pena, son emociones malas y entonces hay que reprimirla y finalmente hay que saber gestionarla. Entonces ahí eh, ¿cómo aconsejarías tú poder trabajarlo? Porque finalmente estos materiales están hechos para los niños, pero en el fondo también están para los padres, para generar esta conversación. Entonces, ¿de qué manera tú aconsejas tratar este tema? Porque el niño no va a llegar solo si, hola, quiero gestionar mi emoción. Es mamá, o no sé, yo mamá quiero aprender a cómo saber o cómo gestionar esta pataleta que a mí me genera incomodidad, ¿cachai? Entonces voy a ver cómo tengo que trabajarla para darte este ejemplo y en el fondo que a ti no te genere ese problema de esta salida de rango, ¿no? Entonces eso, cuéntame ahí cómo ves tú ese trabajo, madre, hijo, etcétera, madre, padre, cuidador. O sea, claro, ahí se abre un tema muy, muy grande que creo que por el tiempo no sé si alcancemos, pero como continuando tomando lo que dices y como continuando con lo que mencionaba recién, para poder gestionar algo, yo tengo que conocerlo. O sea, si yo no conozco las emociones que viven en mí, los pensamientos, y no soy honesta con eso, no puedo gestionar nada. Sí, es básico. Por ejemplo, a propósito de lo que mencionas tú, la pataleta de los niños con las mamás, o las pataletas en general, puede estar la abuela, el abuelo, el Con el papá, cuidador, póngalo. pataleta es la pataleta. Uh-huh. Si yo tengo un tema con la rabia, porque ahí el niño está con rabia, está con frustración, está tirando todo para afuera. Entonces, si yo tengo un tema no trabajado en mí, con esa emoción, porque no fue permitida, porque si yo me enrabiaba, no sé, sentía que no me iban a querer, por lo tanto, callé mi rabia, me quedé callada y empecé a desarrollar otras emociones y la rabia nunca la viví. Si yo tengo un tema con eso, esa pataleta a mí me va a generar, pero un rechazo y no voy a saber hacer pero absolutamente nada al respecto. No me voy a ver ni con recursos, ni cómo poder, porque no la conozco, porque no conozco esa rabia, porque no la he vivido. Entonces no sé lo que está sintiendo mi hija, mi hijo, no tengo idea, pero sí sé lo que a mí me está generando, y a mí me está generando un rechazo y una desesperación de, ¿qué hago? Entonces, a eso voy con el conocer primero antes de poder gestionar. Si yo estoy viendo rabia ahí, que es un espejo, o sea, me están mostrando algo que yo no tengo trabajado, entonces reconocer cómo estoy yo con esa rabia, cómo yo manejo la frustración. Observar eso que estoy viendo afuera, observarlo en mí. Todo lo que está manifestado afuera habla de lo que yo tengo adentro, porque esa es mi visión. Si yo miro la realidad en el exterior de esa forma, eso está interiormente ocurriendo en mí. Y es adentro donde yo puedo gestionar, acá adentro, es donde yo puedo empezar a trabajar para transmutar y liberar y así, bueno, ir evolucionando, ¿cierto? Entonces, es una invitación a eso, a reconocer esas emociones que yo no me he permitido nunca vivir, que me da miedo,
o el miedo, bueno, es una de ellas, que me da, que la critico, así como, no, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a llorar en esto? No, yo tengo que ser una mujer fuerte o un hombre fuerte, entonces no puedo permitirme llorar. Bueno, ahí hay harta información, ahí hay un bloqueo tremendo y es primero reconocer eso para poder recién empezar a gestionarlo. Y los hijos y las hijas vienen, pero así a mostrar eso todo el tiempo. Total. Muestran todo el tiempo. Lo Bueno, por muestran. eso generamos el material también. Empezamos a generar estas cosas como para ir hablando ciertos temas, porque también hay que ir tratándolos. Uno dice, bueno, yo quiero que mi hijo sea más inteligente emocional que yo, entonces vamos a trabajar este tema. Eh, y así, o sea, en verdad, sí, pues, pasa que uno tiene un pequeño maestrito ahí que te, o dos, o los que sea, y cada uno con su tema también, entonces también eso es loco, porque cada uno también tiene su forma de Sí, mostrarse. sí. Ellos también vienen, no, o sea, nacemos con información previa. Ya tenemos información previa. Entonces, eso sumado a, bueno, la gestación y el vínculo materno y paterno, y empieza, empieza como a generarse un mundo. Cada ser es un mundo, es un universo, cada ser es como un universo. Entonces, pero por algo estamos juntos, o sea, por algo este hijo nació aquí, por algo yo tengo este compañero, esta compañera, por algo estamos juntos, o sea, tenemos que aprender todos. Y en esto de los espejos es una muy buena manera, si yo estoy consciente de poder ayudarme a gestionar, o sea, a reconocer mis emociones para gestionarlas, es pudiendo reconocer el espejo que yo tengo al frente, lo que yo tengo afuera. No solamente, esto es como a nivel de hablamos como de los niños y la familia, pero también en el trabajo, con las amigas, los amigos. Es que Ahí claro, también puedo ver cosas en términos emocionales también. claro, es que la familia se muestra como la parte más directa, pero obviamente que si tú vas trabajando en la familia vas agrandando después también, como que es una primera base. Ahora, nosotros Sí. también como dentro de esta misma línea, lo que estamos tratando de hacer es justamente ir tratando no solamente niños, nosotros claramente que hablamos para niños, para que se instaure esta conversación y que finalmente se trabaje en los adultos, no es solamente Ujú. con los niños. Entonces ir como tratando de influir, de conversar, de generar este material. Entonces, esa es como un poco la idea. Exactamente, sí. Bueno, Y bueno, y todo lo que ofrece Acani también es maravilloso por lo mismo, porque eh, es, es como dices, o sea, es para los niños, pero junto con los papás. Porque los niños son, recordemos, po, nosotros éramos. Si cuando ya empiezan los temas, son cuando ya estamos en la etapa de socialización y porque hay una mamá y hay un papá que no conocen sus emociones, que no, que no son conscientes de la forma en que piensan, en cómo actúan, por ejemplo. Entonces este niño va tomando eso. Si al final los niños tomamos, cuando somos niños tomamos todo lo que sucede en el entorno, en el ambiente, lo que ocurre. como una esponjita emocional y aprendiendo, po, porque el aprendizaje es un 80% observacional, el del niño. No es porque, oye, mira, yo te enseño, aquí esto se hace así y así. Es con el ejemplo. Entonces, eso es lo que tendemos a, por eso la pega máxima está en los padres, en los papás, en los cuidadores, en los que cuidan a los niños, en los educadores, en Profesores. las escuelas. Ujú. Sí, Entonces, eso creo que es como eso. eso es lo Bueno, que podría como. para ir cerrando un Ujú. poco, bueno, primero quería agradecerte tu presencia. Quería invitar también Gracias, al Esteban, por público invitarme. a que nos siga en nuestras redes sociales, en Instagram, Acani Ediciones, y en YouTube, eh, también Acani Ediciones. Y ahí vamos a ir subiendo ciertas cápsulas, donde vamos a ir hablando ciertos temas, porque la idea es que justamente vayamos creciendo entre todos, ¿sí? Es un poco generar esta comunidad, es armar esta comunidad, de ir participando, no sé, pues si de repente tengo una estrategia para hacer algo con mi hijo, ok, lo vamos compartiendo, queremos generar eso. Queremos volver a ese vínculo, entonces también para nosotros es súper importante ir haciendo el uno a uno, de qué manera nos vamos
reconociendo de nuevo, como un poco eso. Entonces, por eso los invitamos. Constanza va a estar también ahí. Vamos a trabajar no solamente temas para niños, de hecho ya estamos trabajando en algo para adultos, así que para que estén preparados para el futuro. Se viene Power el tema, así que eso. Eso quería agradecer, te quería agradecer tu tiempo y el tiempo de ustedes también por habernos escuchado. Así que muchas gracias. Yes. Gracias, Fran. Yeah.